Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a leer, varios versículos, pero vamos a partir con Salmo 119, 27. Amén. Amén. Me daré lectura en nombre del Señor. Dice, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Amén. Amén. Y también vamos a leer Juan 6, 68. Juan 6, número 68, dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Para partir, ¿cierto?, con esta serie, puede ser, de la disciplina, vamos a comenzar con la lectura de la palabra. Una poderosa disciplina espiritual. Como nosotros como cristianos, como evangélicos, en nuestros inicios fuimos conocidos por leer la palabra. Con el tiempo surgió un problema y fue que muchos leían la palabra sin entendimiento. Como vamos a leer Hechos, semana llena, se puede buscar Hechos 8 del 26 en adelante. Del 26 en adelante, ahí le digo dónde para. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro, leyendo la profecía de Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de las escrituras que leía era como este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de el que lo trasquila. Amén. 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 Aquí, leíamos, ¿cierto?, este pasaje que habla de este eunuco que era un etíope y que hace la pregunta, pero le dicen, claro, ¿entiendas? ¿Y cómo voy a entender si no me explican? Eso pasaba, ¿cierto?, que muchas veces se leyó sin entender. Y hubo luego un despertar, ¿cierto?, en la importancia de la doctrina de la iglesia. Y hubo una reacción a este leer sin entendimientos, a sobreenfatizar la doctrina, ¿cierto?, al punto de enseñar doctrinas de pasajes que realmente no se enseñan. Y ahí hay un montón de, como el de la mujer no puede usar pantalones, y empezaron a ver unos pasajes que en realidad no están. Y a enfatizar o sobreenfatizar las doctrinas más que la palabra. Hay un escritor que dice, Donald Whitney, que dice, ninguna disciplina espiritual es más importante que alimentarse de la palabra de Dios. Nada puede reemplazarlo. Simplemente no hay una vida cristiana sana sin la dieta de la leche y la carne de las escrituras. Amén. Y en la palabra del Señor tenemos, ¿no? En 2 Timoteo 3:15. Y desde la niñez
has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Acá este pasaje es como uno de los más explícitos que habla sobre la enseñanza de la palabra, que es que desde la niñez debemos, o desde que conocemos a nuestro Señor, instruirnos en ella. Es la Escritura, es la palabra del Señor la que nos da el conocimiento necesario para la salvación, la que nos da el material para enseñar, para reprender, para corregir en justicia. Es la palabra del Señor la que nos revela cómo es Dios, cómo es el Señor Jesucristo, y conocer el carácter de nuestro Señor. Debemos ser diligentes en la lectura de esta para poder desarrollar la práctica de la lectura diaria de la palabra de Dios. Se requiere disciplina y dedicación, y esto es lo que muchas veces tanto nos cuesta, disciplina y dedicar y tiempo, que vamos dando tiempo a otras cosas y dejando de lado las disciplinas espirituales, y esta es particularmente que no sé, es como la base de las disciplinas espirituales, el poder leer la palabra del Señor. Algo que nos puede ayudar considerablemente a este esfuerzo es un plan de lectura. A este plan de lectura, ¿cierto?, nos ahorra el trabajo de qué leemos y de que al final uno lee los mismos pasajes todo el tiempo y hay muchos libros que no los lee nunca. Entonces, tener un plan de lectura va a poder llevar un orden y un conteo de lo que uno está leyendo. Mucho he sabido decir, hay una frase que se dice mucho: el cristianismo no es una religión, es una relación, ¿cierto? Sobre todo ahora en los más modernos también. Sabemos que es una relación interpersonal entre dos y más personas. Nunca es algo unidireccional. Tenemos, ¿cierto? Es para todos. Si la oración es nuestra forma de conversar con el Señor, entonces la lectura de la Biblia es la forma en la que Dios nos habla a nosotros. Nosotros conversamos con el Señor en la oración y Dios nos habla a través de su palabra. Si queremos escuchar a Dios, debemos ser lectores de la palabra del Señor. En el caso de que hay personas, sobre todo antiguamente, se daba mucho que no sabían leer. Hoy día hay solución para eso, ¿cierto? Existen muchos dispositivos y muchas aplicaciones para audiolibro, pero algo importante es que nosotros, que sabemos leer, esto podamos usarlo como un apoyo, pero no dejando de leer, porque la práctica de leer es la que nos ayuda a memorizar más. Esto podemos usarlo de vez en cuando, pero que en nuestra práctica no sea solo escuchar estos Biblias audibles. Puede ser una ayuda, sí, pero nuestra disciplina debe ser el leer. Leemos la Biblia porque es nuestra fuente de autoridad para todo cristiano. Es nuestro alimento espiritual. Y si es nuestro alimento espiritual, nosotros comemos varias veces al día. Y si nuestro cuerpo necesita poder ser alimentado diariamente para poder estar sano, ¿cuánto más nuestro espíritu? Necesita ser alimentado con la palabra del Señor. Nuestro espíritu tiene la necesidad de poder saber y alimentarse de la palabra del Señor. Como autoridad nos instruye cómo debemos vivir una vida cristiana. En cuestión de autoridad, muchos han dicho que la letra mata, pero el espíritu vivifica, citando un pasaje bíblico fuera de contexto. Y dicen, más Jesús, menos Biblia. Pero esto debe ser un balance de leer la palabra del Señor, escudriñarla y entenderla. Porque por no entenderla,
nacen estas frases que están acá. Sin una autoridad, estamos a la deriva de una ciudad sin señalizaciones de tránsito, sin tener nuestra guía, nuestro manual, que es la palabra del Señor. Es como ir a una ciudad donde no hay semáforos, no hay nada que nos ayude y es un caos bien. Sin la palabra del Señor somos un caos. Y como nuestro alimento, este es quien nos fortalece nuestra comunión con Dios. Y dentro de leer la Biblia personalmente, además tenemos otro punto, que está la Biblia y la iglesia local, la palabra. La Biblia y la iglesia local, o sea, nuestra iglesia, ¿cierto?, van conectados. Cada domingo, ahora jueves, miércoles por medio, ¿cierto?, nos reunimos también a los estudios a escuchar la lectura y la predicación y exhortación de la palabra. Esto es totalmente saludable para todo cristiano y necesario. Y es en obediencia, ¿cierto? Porque la palabra del Señor nos ordena que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos uno a otro y mucho más el que ve que el día se acerca. Pero la iglesia local como cuerpo unido es mucho más que solo una reunión dominical, no es mucho más que solo una reunión, el día que sea. La adoración corporal es una manifestación de los miembros reunidos pudiendo adorando a nuestro Señor, sea por medio de la música o por medio de escuchar atentamente la predicación. El escuchar la palabra del Señor también es una forma de adorar al Señor. Todos piensan que solamente cantando se adora, pero hay otras formas de poder adorarlo, y poder escuchar atentamente la palabra del Señor es una forma en que adoramos a nuestro Señor. Bueno, les sabemos que la iglesia no es esto físico, no es el edificio, si bien es importante tener un lugar para poder congregarse, pero es mucho más importante lo que sucede dentro del edificio. Esto puede pasar también afuera, puede ser en la calle, cuando uno saca el culto a la calle. Lo importante es lo que pasa dentro de la iglesia, dentro del culto, con los hermanos. La iglesia, ¿cierto? Sabemos que somos nosotros los cristianos que nos hemos reunido bajo un acuerdo, un pacto, que se hacen los unos con los otros en vivir acorde a la palabra del Señor. En algunos casos, la iglesia local tiene un pacto eclesial a lo que los miembros adhieren públicamente, ¿cierto? Está la de fe. ¿Cómo se llama? Las confesiones de fe de cada iglesia, y uno se adhiere a estas confesiones de fe. En algunos, los miembros se adhieren, ¿cierto?, públicamente y pasan a ser miembros. Parte de vivir bajo este pacto en la iglesia es practicar las disciplinas espirituales y poder crecer en santidad, de la cual la lectura de la Biblia es primordial y fundamental. En la predicación de la palabra del Señor se ve en parte la unidad de la iglesia local, ya que los miembros escuchan el mismo sermón. Así el cuerpo local se mueve hacia una misma dirección cuando se escucha el mensaje de la palabra, tomamos una misma enseñanza y se supone que deberíamos ir en un mismo sentir, en una misma dirección. Por ejemplo, tenemos, no sé si vieron Nemo, sí, tú sí, usted sí. Cuando, no me acuerdo muy bien qué parte era, pero cuando Nemo hace que todos los pescaditos vayan nadando hacia abajo para poder arrancarse, ¿ya? Y eso iban todos, ¿cierto?, en una misma dirección. Todos los peces iban hacia abajo para lograr, ¿cierto?, el objetivo. Y estos se movieron unánimes. La iglesia local es como estos pececitos que se mueven unánimes hacia una misma dirección. Es la idea. Cuando pasa que alguien está remando para el otro lado, se genera un caos y hay problemas.
Pero ¿qué tiene que ver el leer la palabra del Señor con moverse unánimes? Aunque la predicación de la palabra es el principal medio de poder guiar a una congregación hacia una misma dirección, la responsabilidad no es exclusiva, ¿cierto?, del pastor o de quien le toque predicar. Dios nos ordena en la palabra del Señor que dice: gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Tened el mismo sentir los unos con los otros. No seáis altivos en vuestro pensar, sino consentiendo con los humildes. Romanos 12, 15 al 16. Tener el mismo sentir los unos con los otros es una manera de hacer esto, es por medio de la lectura de la palabra del Señor. Poder estar en un mismo sentir, la única forma es pudiendo leer la palabra del Señor y en las predicaciones que estamos escuchando, ¿cierto?, los estudios bíblicos que van en una dirección y deberíamos ir todos por el mismo riel. Una forma también de poder ir en una misma dirección es poder tener un mismo plan de lectura, que todos pudiéramos ir a diario leyendo el mismo pasaje. Eso lo ha tratado de hacer Isaac, pero no ha resultado, pero se puede. Que toda la congregación lea el mismo plan es un mandamiento, no es un mandamiento, ¿cierto? No está así como todos deben leer, no. Pero algo que ayuda a la congregación se mueva hacia la misma dirección. Hay un predicador, un pastor que se llama Robert Murray, que dice en su calendario de lectura bíblica, puso: el dulce vínculo del amor cristiano y la unidad será fortalecida. Oraremos las mismas promesas, lloraremos por las mismas confesiones, glorificaremos a Dios en los mismos cánticos y seremos nutridos por las mismas palabras de vida eterna. Proverbios 27:7 dice: el hierro con hierro se afila y un hombre aguza a otro. Si hemos leído todos los mismos pasajes, sabremos pulirnos aún mejor, ya que podremos discutir estos mismos pasajes. La lectura de la palabra del Señor es una disciplina espiritual, ¿cierto?, como lo venimos diciendo. Y Pablo asemejó una vida a una vida piadosa, ¿cierto?, al hacer el ejercicio físico, que dice en 1 Timoteo 4, dice: disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Acá no es que Pablo esté desechando el ejercicio físico, eso es bueno, hay que hacerlo alguna vez, aunque nosotros no practiquemos el ejercicio físico. Más bien Pablo lo asemeja al ejercicio físico de los atletas olímpicos de Grecia de ese tiempo, en la determinación, el esfuerzo, con el ejercicio espiritual de los cristianos que buscamos la piedad. El valor del ejercicio físico aprovecha poco, es lo que dice Pablo. Es un valor espiritual. Si hoy viéramos atletas como el Ronaldo, que el Messi, que el Alexis, que un montón de atletas, no podemos decir que no se hayan disciplinado en sus respectivas áreas deportivas y que son dignos de ser celebrados, ¿cierto? Pero la disciplina para la piedad, que es un valor mucho mayor, tiene promesa para la vida presente y también para la futura, debe tener un lugar en la vida cristiana. Los planes de lectura bíblica pueden ser tediosos, ¿cierto? Muchas veces quizá no, ya lo leí, algunos los pasajes de genealogía, que a veces uno ni entiende los nombres, no los puede muchas veces no lo puede ni leer. Sí, son ileíbles. Y muchas veces que también como secos a primera instancia, sin un flujo natural. Un pastor que dice, David Seal responde, dice: el desarrollo del hábito de pasar tiempo en la lectura de la palabra de Dios sobrepasa cualquier peligro de que se convierta en una tarea frívola. Juan Bunyan escribió al comienzo de su Biblia, puso: este libro te alejará del pecado, o el pecado te alejará de este libro.
Por muy tediosa que pueda parecer esta tarea de estar leyendo, sobre todo las que nos cuesta leer, a mí me cuesta leer, no me gusta, me da sueño. El desarrollar estos hábitos, un pastor le decía hábitos de gracia, requerirán de esfuerzo, pero al igual que un futbolista no nació iniciando en su deporte y comenzó pateando un balón. Siguió jugando en los recreos, comenzó, ¿cierto?, jugando en los recreos, aprendió a manejar el balón en educación física, entró a intercolegiales, luego entró a los clubs, ¿cierto?, entró a donde le enseñan a ellos. Y así sucesivamente hasta que pudieron llegar a un equipo grande y luego jugar. De esta misma manera, debemos hacerlo con la palabra del Señor. Al principio va a ser más difícil, pero con el tiempo ese letargo a la lectura se irá cayendo con el cambio de escamas, como el cambio de escamas en algunos animales. Como el apóstol Pablo dijo, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria. Amén. Es importante que podamos reconocer que vivimos en un mundo de muchos afanes y cada día es peor, cada día es más. Y hay muchas agitaciones diarias en la vida laboral, familiar, proyectos familiares, proyectos personales, que nos agobian y saturan nuestras agendas. Por lo mismo, se ha llamado disciplina, que debemos hacerla a diario. Reconociendo que vivimos en un mundo de muchos afanes, debemos saber contar nuestros días, debemos ser sabios en el manejo del tiempo. Maneras prácticas que pueden ser durante el leer, el orar y adorar al Señor. Debemos poder aprender a manejar los tiempos de la lectura de la palabra, de la oración y de la adoración a nuestro Dios. La lectura de la palabra es importante, ya que sin ella, en ella Dios puede manifestarse en nosotros. La lectura de la palabra sin oración es una lectura académica o posiblemente incluso entretenimiento. La oración sin lectura es una oración desinformada de quién se ora y por qué. Por ende, el misticismo o solo una superstición. Hay mucha gente que nunca lee la palabra, pero de repente me tiene un problema, ahora así como, ayúdame. Más que por creer, es por superstición o un misticismo de creer en algo que ni siquiera... las personas que no creen en el Señor dicen, yo creo en algo que está superior. Pero como no leen su palabra, no lo conocen y no saben lo que es y cómo Él es, no conocen su carácter. Entonces, y cómo Él se revela a nosotros. No es por una creencia popular de un Dios a nivel nacional, internacional, sino que debemos leer la palabra para poder conocerla. Y oración también para poder comunicarnos con Él. Y también esa es solo la lectura, pero no es solo leer, porque eso es lo otro. Muchas veces uno lo lee, pero no entiende lo que lee, o solo lo leyó, como leyó un libro, como leyó una noticia muchas veces. Debemos realizar un estudio de la palabra, poder analizar lo que hay en la palabra del Señor. Y antes de realizar nuestro estudio de la palabra del Señor, debemos preparar nuestros corazones. Y ahí es cuando debemos aplicar la oración, para poder prepararnos, para poder escuchar a Dios. Luego debemos proceder al estudio. Esdras 7:10. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Amén. Se había preparado en su corazón.
Debemos nosotros, antes de leer la palabra, de poder estudiar la palabra, preparar nuestros corazones para poder hacerlo. Nuestro estudio de la palabra debe ser a diarios. Hechos 17:11 dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónicas, pues recibieron la palabra con toda la solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Amén. Escudriñándolas cada día. Hermana Yasna, Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que os seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortaleciéndonos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Amén. Amén. Entonces, cuyo fin de leer la palabra del Señor es poder crecer en el conocimiento de Cristo. También en Romanos 12:2 y que constantemente sea nuestra mente renovada en la palabra del Señor. Si queremos creer, debemos leer. Si Dios se ha revelado a través de la palabra, pudo haberlo hecho de cualquier otra forma. Él pudo haber buscado muchas otras formas de Dios, pero lo eligió y lo hizo a través de la palabra escrita. Pudo haberlo de haber hecho de cualquier otra forma, pero en su soberanía determinó que un libro contenga todo lo que necesitamos saber acerca de él. Muchas veces nosotros queremos saber más cosas, pero lo que necesitamos saber está en la palabra del Señor. De nosotros y el mundo en que vivimos. También es imposible poder crecer sin leer este libro. Además, la vida cristiana no es para vivirla solo. Dios ha bendecido a su iglesia con maestros, ¿cierto? Predicadores, pastores, que nos ayudan a crecer en nuestro entendimiento y en la verdad. Algunos están en nuestra iglesia local, otros están lejos, como escuchamos muchas veces ahora por YouTube, a pastores de otros países y así. El Señor ha dotado a muchos hermanos en conocimiento de la palabra para poder edificarnos también a nosotros. Tenemos la dicha de poder ser enseñados y de poder crecer leyendo, que también están los libros, ¿cierto? Los que nos han dejado, y así también poder edificarnos y crecer también en el conocimiento del Señor, en los libros que son a base de la palabra del Señor, por supuesto. No todos los libros nos van a ayudar, pero los que están a base de la palabra del Señor, que contienen muchas veces parte de la palabra del Señor, estos nos van a ayudar a ir creciendo y a ir pudiendo ser enseñados en su palabra. Por lo tanto, es la disciplina que hoy partimos viendo, la base de todas las otras disciplinas, en conjunto con la oración, para todo cristiano, para poder llevar una vida cristiana como debe ser, es pudiendo leer a diario constantemente su palabra y estando en oración. También hay otras disciplinas que no quiere decir que sean unas más que otras, pero como base tenemos que tener la palabra. Sin la palabra del Señor no tenemos nada. Necesitamos saber y conocer al Señor para poder conocerle más a Él y saber lo que Él es, quién es y en qué creemos. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén.